Contamos con la presencia de Quisa Terrazas, el director, Luis Gerardo Méndez, María José Córdoba, productora, Rafael Ley, productor, y Rodrigo Márquez Quisana, guionista. Al centro, quizá, al centro. Esa mira es tuya. Acá estás tú. Hola, buenos días todavía. Es un gusto presentar la película. Les presento a quienes estamos aquí. Está Majo, María José Córdoba, productora. Luis Gerardo Méndez, actor y productor. Quisa Terrazas, el director y guionista también de la película. Quisano, también el guionista de la película. Y el comentarista de voz. Rafael Ley, productor. Y Rodrigo González, productor. Quizá vale la pena pasar el micrófono a Quisa para que nos platique un poquito de la película, de ahí ir pasando el micrófono a todos los integrantes. Buenos días, qué alegría estar aquí una vez más, presentando ahora esta película que ha sido un viaje en todos los sentidos, en un sentido literal también. Pues no sé, realmente solo quisiera decir que recientemente presentamos la película en Finlandia, y creo que una de las puntos que la gente siente y resalta de la película tiene que ver con el contraste y el diálogo cultural que se genera dentro de la película. Esta es una coproducción entre México y Finlandia, una coproducción oficial. Desde su concepción primera, siempre quisimos que fuera así, que fuera una película poco común, en donde tuviéramos esta conjunción de realidades diversas, y bueno, por supuesto con alrededor o en el mundo del boxeo, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que yo resaltaría. Estoy muy contento de poderla presentar aquí, muy agradecido con cada una de las personas que están en esta mesa, y otras muchas que seguramente están por ahí afuera, que han participado en la película. Ha sido un esfuerzo de todas y de todos nosotros, y pues muy buenos días y gracias. Buenos días a todos, pues súper felices de presentar esta película. Creo que ha sido una película que nos ha retado a todos los que estamos aquí en muchos sentidos. Fue un camino muy largo para poder armarla y encontrar todas las piezas de rompecabezas. Estamos súper contentos. Y pues ya está. Bueno, gracias por estar acá. En realidad creo que me gustaría más como que pregunten lo que quieran preguntar, más que gracias por estar acá, y ojalá la hayan disfrutado, y aquí estamos para contestar sus preguntas, ¿no? No sé si alguien tenía que decir algo, tú, Chino. Ándale, con esa voz maravillosa que tienes. Nada, bueno, muy contento de estar acá, y bueno, pues de ver finalmente terminada la película sobre boxeo, pero también sobre inmigración, sobre alienamiento, sobre soledad. Sí hay boxeo, sí hay inmigración, pero sobre todo hay una construcción magnífica, ¿no? Un personaje que, si bien comenzamos trabajando en el papel, ¿no? Realmente lo terminó de escribir Luis Gerardo, ¿no? Entonces creo que
yo estoy muy contento con el resultado, estoy muy contento de estar aquí y bueno, pues gracias a ustedes por estar también y por haber visto la película. Y ya para entrar a la sesión de preguntas, la película se estrena este 9 de noviembre, ya está en cines por Cinépolis Distribución. Estamos muy contentos y muy agradecidos con todo el apoyo de Cinépolis, como siempre. Pero ahora sí, preguntas. Buenos días, felicidades. Alejandro Constantino de Revista Encuadres. Luis Gerardo, la pregunta para ti específicamente. Más allá de la preparación física, que es evidente en la película, me gustaría que nos compartieras un poco cómo preparaste el personaje, cómo fue esta práctica con Kisa, el trabajo de mesa, desde dónde te pasaste, porque vemos, bueno, o sea, hay un perfil de un boxeador, pero en este caso, ¿cómo es que lo preparas? ¿De dónde partes para darle vida a este hombre que busca alejarse, se va hasta lo más recóndito del planeta, pero pues bueno, los traumas ahí los trae? ¿Cómo fue esta creación? Bueno, pues cuando Kisa me ofreció este personaje y este guión, inmediatamente salté porque sentí que era algo que era diametralmente opuesto a quien soy yo. Yo soy una persona bastante pacífica, creo que nunca había dado un golpe ni nunca había recibido un golpe jamás, ¿no? Ni de niño, ni en la prepa, borracho, nunca. Y entonces me parecía como muy interesante como explorar eso, ¿no? Dentro de lo que traigo yo. Y fue muy interesante porque sí, efectivamente fue algo que fue como de afuera hacia adentro, ¿no? Empezó siendo como un entrenamiento pues muy físico, ¿no? Pero en ese entrenamiento de muchos meses fue muy bonito ir conociendo más de cerca a los boxeadores, ¿no? A mis entrenadores, a los boxeadores con los que platicábamos, ir empezando a entender cómo funciona su cabeza, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el saber que no puedes detenerte en una pelea y no puedes dejar de golpear al oponente, incluso sabiendo que le estás haciendo daño y que lo puedes matar, ¿no? Entonces, el ring es un lugar donde matar a alguien es legal, pues. Entonces, como entender eso, como bajarlo al cuerpo era como importante para mí, ¿no? Pues viendo un montón de películas, también con bibliografía, quizás es un director bastante exigente, me mandó un libro ahí que me sirvió mucho, era como mi Biblia, es un libro que se llama Unboxing, ¿se llama? Unboxing, y me ayudó mucho a eso, a entender la manera en la que piensa un boxeador, ¿no? Y también entender que para muchos boxeadores en México el box es la única salida, pues, ¿no? Es una puerta de escape a un ambiente de pobreza, a un ambiente tóxico, a un ambiente de drogas, y muchas veces es el único camino que tienen para salir, porque lo saben hacer, porque saben pelear, porque lo han hecho toda su vida. Entonces, entender eso creo que fue de lo que más rescataría, de lo que me pareció más interesante de este proceso. ¿Qué tal? Está aquí enfrente, Benito. ¿Ustedes nos pueden platicar un poco del casting de la película? ¿Cómo llegaste a Luis Gerardo Méndez? ¿Cómo fue trabajar con este Ika, este actor que tanto conocemos en México por Ika Kaurismäki? Y también me gustaría saber, tu película va a llegar en un momento como muy clave en el que estamos hablando de inmigración, y tu película también habla de inmigración de alguna forma. ¿Cómo estás viendo la migración tú? ¿Cómo ves este proceso que estamos viviendo en México? Bueno, primero lo del elenco, ¿no? Quien primero me sugirió, o sugirió para el proyecto a Luis Gerardo como actor fue el maestro Rafa Ley, que ya habían trabajado juntos, que lo conocía como actor mucho mejor que yo. Yo confieso que sí lo había visto en varias cosas, pero no lo conocía, no me había fijado en su oficio. Pero de inicio, el solo hecho de sugerirme a ese actor, que para entonces, pues eso, ya había hecho Los Nobles y estaba un poco como en este ámbito como de la comedia y de ese tipo de películas, a mí me pareció de entrada como pues muy interesante esa posibilidad, porque igual que la película jugaba un poco como con este intento de alejarnos de los clichés, ¿no? Es una película que siempre quisimos, ¿no?, que el personaje estuviera
lejos de todo lo que conociera, pero en vez de situarla en Estados Unidos, que tal vez hubiera sido el lugar natural, pues nos fuimos a Finlandia, ¿no? Y bueno, creo que justamente Luis Gerardo le imprime, o le termina de imprimir esta rareza a la película, ¿no? Pues sí, originalidad, sí, bueno, sí es que la tiene, pero al menos creo que es lo que intentamos, ¿no? Tratar de abordar la película no desde el cliché, sino desde otro lado, ¿no? Y bueno, el resto del elenco, en efecto, digo, nosotros teníamos ya a nuestros coproductores finlandeses, pero yo había hecho un como ensayo de elenco justamente basado en las películas de Kaurismäki, que por cierto es una de las razones por las cuales a mí me interesó mucho situar la película en Finlandia, porque pues, a mí me gustan mucho las películas de Kaurismäki, y yo dije, bueno, pues, y entonces, bueno, resulta que, digo, Finlandia es un país muy, muy pequeño, con una industria fílmica, teatral, audiovisual, muy autosuficiente, muy buena, donde hay trabajo todo el tiempo, entonces, pero no está basada justamente como en un Star System, ¿no? Entonces fue si bien todos ellos son actores que trabajan mucho, muy conocidos, fue bastante, digamos, suave la manera en que pudimos contactarlos y que se subieran, ¿no? En el proyecto. Y bueno, finalmente el tema de la inmigración, bueno, pues creo que, digo, no es un tema, me parece que sea de este momento, ¿no? La primera película que yo hice, digamos, más en forma, fue un cortometraje que presenté aquí, por cierto, en el 2005, que trataba justamente de jóvenes migrantes mexicanos viviendo y trabajando en la ciudad de Nueva York. A mí es un tema de la extranjería, de la migración, del vivir en las sombras, digamos, extraerte de tus raíces y tal. Bueno, es un tema que siempre me ha interesado, pero sobre todo porque creo que no es, o sea, en aquel entonces se discutía, ¿no? Ya, por ejemplo, un proyecto no de amnistía, sino de trabajadores temporales. Estaba Bush en aquel momento, en fin. No es un tema nuevo, obviamente en años recientes está todo el tema, digo, de otro tipo de migración, africana, de Siria, todos los refugiados, y lo que sí es, digamos, pertinente a los tiempos que corren actualmente es este doble discurso que hay en este país, ¿no? En donde por un lado le exigimos a Trump que deje de proponer un muro, pero bajita la mano tenemos un muro nosotros en la frontera sur y nos comportamos como Estado. Estoy diciendo, no estoy hablando de la gente del Estado mexicano de una manera pues racista y poco solidaria con nuestros vecinos del sur. Gracias. Extremo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, tomando coyuntura? Pues un poco lo que dice Kisa, ¿no? Creo que en ese sentido uno hace lo que puede desde su trinchera, pues, y en ese sentido esta película a mí me parece que lo que explora y lo que trata de hacer es poner al espectador en el viaje de Miguel, ¿no? De alguna manera que tengas, creo que es una película como muy sensorial, ¿no? Donde puedes darte una idea de lo que le está pasando a este personaje, ¿no? De estos lugares en donde está, de estos sonidos que escucha, de estos personajes que conoce, donde nunca termina de sentirse en casa, ¿no? Y creo que es importante eso, entender cómo es la vida de un migrante, ¿no? Y cómo es estar en otro lugar, ¿no? Para tratar de tener una vida mejor. Y en ese sentido creo que la película explora eso. Y nada, yo solamente creo que tiene que ver con un tema de congruencia, pues, ¿no? Es un poco lo que decía Kisa, o sea, todo lo que exigimos todo el tiempo y todo lo que estamos pidiendo todo el tiempo y todo lo que nos indigna, lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y creo que sí es importante como detenernos a reflexionar en eso, porque es muy importante, ¿no? Como erradicar de raíz
todo este racismo y este clasismo que tenemos, y para hacerlo pues hay que empezar a hablar de ello, ¿no? Porque es un tema como tabú y como que nadie lo acepta, pero es un tema muy complejo y creo que es un momento muy oportuno de empezar a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Alberto Villescuzas de Esquina del Cine. Mi pregunta es para Luis Gerardo. Con esta película y tu anterior, que es Camino a Marte, ya has trabajado pues, en la península de Baja California, ¿no? Entonces te quería preguntar, pues, ¿cuál es tu opinión sobre la región y cómo crees que esta aporta a las historias de las películas? No entendí muy bien tu pregunta porque esto lo filmamos en Finlandia y pero pues el personaje pues, es de Tijuana. De Tijuana, ya te entendí. Yo dije, está medio lejos, ¿no? Pues no sé qué decirte. Yo tengo una gran fascinación por Tijuana, ¿no? Creo que, y por esa zona, pues en particular, ¿no? Todo el Valle de Guadalupe, Tijuana, Baja, es una parte de México que me tardé mucho tiempo en descubrir. Te puedo decir que lo descubrí hace 5 años y nada, me parece un lugar bellísimo, me parece un lugar que está explotando a nivel cultural de una manera como muy importante, ¿no? No solo en la música, también en toda la gastronomía. O sea, es un universo que me parece muy atractivo y nada, eso. Gracias. Durante el entrenamiento te lastimaste o algo así pasó. Mucha gente que empieza con clases de golf se lastima, ¿no? No, la verdad es que solamente una vez en un entrenamiento al que llegué un poquito crudo para entrar en personaje, me distraje un poquito y bueno, hay que decir que yo, o sea, me tocaba entrenar con boxeadores de verdad, pues. Entonces una vez me distraje un segundo pensando en la lista del súper y cuando abrí los ojos ya tenía el puño de uno de estos hombres en la cara y me dio en mi nariz, cosa que no es poca cosa, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí me fui a negro. O sea, creo que es la única vez que alguien me ha dado un puñetazo en la cara y sí dimensioné de otra manera pues lo que estaba haciendo, ¿no? Y como el respeto que le tienes que tener y la atención que necesitas tener ahí, ¿no? No, la verdad fue un rodaje muy suave. Creo que me sentí muy protegido, muy cuidado todo el tiempo. Tuve la fortuna de trabajar con un equipo, los entrenadores, el equipo de Eurosa, Sparring, que entendieron muy bien con quién estaban trabajando, ¿no? O sea, yo desde el principio les dije, esta no es mi área, esta es una área de oportunidad para mí. La cigüeña. Exacto, me decían la cigüeña, no sé por qué, pero en fin, como que fueron muy generosos conmigo, fue un proceso como muy lindo, son grandes amigos y, en fin, hubo días complicados sin duda, ¿no? El día que filmamos las peleas se filmaron en México en el estudio Churubusco, y Memo Garza, el fotógrafo, que hace un trabajo extraordinario, pues puso unas luces arriba del ring que hacía que todo se viera muy bonito, pero era como estar en una rosticería, ¿no? Y pues después de 8 horas de estar soltando y recibiendo golpes, pues sí se puso medio loco, pero no, en realidad todo fue bastante bien. Adelante. Oscar Celaya de Cuadrativo. Oye, pues nada, en el box es bien sabido que existen todas estas situaciones negativas que son en la película, pero primero preguntarles por qué querían reflejar este lado también un poco oscuro del deporte que tiene sus mañas, y si creen que podría haber como otra manera de hacerlo en la que no tuviera que pasar esto, ¿no? Y que es lo que lamentablemente hace que la gente deje de creer en el deporte. O sea que si hay otra manera de hacer boxing sin caer en estas prácticas antideportivas, digamos. Voy a dejarle el micrófono al maestro Rodrigo Márquez Tizano, que es un erudito del boxeo y creo que va a tener cosas más interesantes que decir que yo. Bueno, sí, digamos, en el boxeo amateur, la formación de los boxeadores, que es además otro deporte, existe digamos, esta pureza. Pero la verdad es que el boxeo profesional está lleno de estas situaciones, cosas que no se ven, donde importa muchas veces el dinero sobre los cuerpos de los boxeadores, ¿no? Entonces,
nuestra intención era, por lo menos en la parte relacionada con el boxeo, visibilizar estas situaciones. No me parece que sea machacón o que sea un cliché volver a esto, porque es como ocurre, ¿no?, en estas grandes ligas donde la vida de estos gladiadores queda supeditada muchas veces a el dinero que pagan para verlos golpearse, ¿no? Son simplemente, y a veces, y es muy triste, pues stocks, ¿no? La gente le pone dinero y maneras de ganar más dinero y de perderlo. Es una cosa muy triste, y queda siempre como abierta la pregunta de la película, ¿no?, si el boxeador es una herramienta simplemente para llegar a estos fines, o él mismo está consciente de lo que quiere alcanzar, ¿no? Si se pone al descubierto, ¿no?, digamos, como la moral del boxeador, si puede abstraerse de esa responsabilidad de saber que en los puños tiene estas armas mortales, o simplemente es una pieza más del engranaje en este juego, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la intención. Y por otro lado, mostrar que esa banalidad del mal, es decir, que con todo y eso, los boxeadores tienen también una vida, una soledad, una familia. Mostrar estas dos partes del boxeo me parecía importante, ¿no? Entonces, bueno, no sé, espero que... Para Luis Gerardo. Bueno, preguntarte si con este personaje hay algo con lo que te identifiques, y también ya nos hablabas acerca del proceso de preparación, pero ¿hay algún sacrificio que hayas tenido que hacer para, pues, lograr este resultado? Sí, muchos sacrificios. Fueron 5 meses de entrenamiento. Fue muy loco, pues, porque creo que nunca había invertido como tanto tiempo en preparar un personaje, pues, ¿no? Y fue muy bonito, pues, fue muy demandante. Hubo muchos momentos donde me veía en el espejo cuando estaba haciendo sombra, ¿no?, entrenando en el gimnasio, y me veía haciendo sombra y decía, ¿en qué carajos te metiste, güey? O sea, ¿quién te dijo que puedes ser un boxeador, no? O sea, en fin, como... no sé, para mí era un reto muy grande, en el sentido de que en la escuela de actuación siempre era como el moños en toda la parte como emocional, y decía las cosas muy bonito y demás, ¿no? Pero toda la parte física siempre me costaba mucho trabajo, ¿no? Entonces de pronto esto era como irte de boca, ¿no? Y sí hubo momentos como de eso, como de confrontarme con esos miedos y decir, bueno, pues es lo que hay que hacerlo, ¿no? Y ya está. Y sí, creo que el reto como más grande fue justo... Fueron 5 meses de entrenamiento, pero justo el mes antes de filmar las peleas, sí fue como vivir como un boxeador. O sea, yo le pedía, aquí era muy importante para mí, que antes de filmar las peleas tuviera yo un mes para poder entrenar, sin filmar nada, para esas peleas, pues. Y eso significaba despertarme a las 7 de la mañana, 6 de la mañana para correr 10 o 15 kilómetros, desayunar, dormir. Luego entrenar 2 horas box, ensayar las coreografías, comer, dormir. Luego hacer pesas en la tarde-noche, cenar, dormir, sin alcohol, sin cigarros, sin fiestas. Básicamente todo lo que te da placer en la vida lo tienes que quitar. Y es muy duro, ¿no? Y por eso hace tanto sentido que estos boxeadores, cuando ganan y cuando de pronto tienen acceso a esta riqueza y a estos lujos, pues ya no quieren pelear, ¿no? Y se van al hoyo porque lo que quieren es disfrutar todo lo que no han podido disfrutar en tantos años de entrenamiento. Es una cosa muy interesante, pues, es un lugar común, pues, pero es como la vida, ¿no? O sea, el box tiene mucho de eso, ¿no? Como nos reímos un poco de que se va a hacer mi speech, pero es que así es, ¿no? Y sí, fue un proceso como muy interesante. También te puedo decir que nunca me he sentido mejor en mi vida que como cuando estuve entrenando para esto, porque es como una meditación también, ¿no? Creo que mi mente nunca ha estado tan clara como cuando hice esta película. Después ya me fui a la chingada porque ya estaba harto, pero sí te mete en un estado mental muy particular, ¿no? ¿Y cuál era tu otra pregunta? ¿En qué te habías identificado en tu personaje? No lo sé. Hay la escena esta donde le preguntan a Miguel que por qué decide regresar, cuando dice es lo único que sé hacer, ¿no?
bueno, creo que yo sé hacer más cosas, no tan bien, o bueno, espero, no sé, pero sí, o sea, para mí mi vida es actuar, ¿no? O sea, es donde me siento útil, es donde me siento feliz, es donde me siento pleno y creo que en eso, ¿no? En entender que si bien la actuación para mí no fue la única salida de la pobreza o de un ambiente tóxico o de una adicción, sí fue una salida para encontrar quién era, ¿no? Y para encontrarme a mí y para encontrar paz y para encontrar un montón de cosas. Entonces creo que por ahí pudo haber algo de identificación con el personaje. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Pasamos a la foto oficial en el lobby.